Habíamos quedado ¿cierto? En el factor de carga. Entonces ahí está la definición, que es la razón entre la demanda media y la demanda máxima. ¿Para qué sirve el factor de carga? Para evaluar el consumo de energía de un determinado equipo, ¿no es cierto?, kilowatt hora, en un determinado tiempo. Y ese tiempo podría ser consumo diario, 24 horas, consumo mensual, 168 horas, que se obtiene por la multiplicación de 24 por 7, un consumo mensual de 720, considerando un mes 30 días, 30 por 24, y un consumo anual de 8.760, donde esas 8.760 horas se obtienen considerando los meses de 30 días, más los meses de 31 días, más el mes de febrero de 28. Ese ejercicio les va a dar 8.760. Entonces, ¿cómo definimos esto? Aquí vamos a hacer un ejercicio interesante. La demanda media dividido por la demanda máxima. Y eso siempre va a ser menor o igual que 1. El factor de demanda, no confundirlo, ¿no es cierto?, es la demanda máxima dividido por la potencia conectada o dividido por la potencia nominal. ¿Ya? Y aquí entonces personalizamos esto, lo personalizamos para distintos intervalos. Fíjense, estos son los intervalos que me podrían interesar. El factor de carga en el día sería la demanda media en las 24 horas, dividido por la demanda máxima que se produce en las 24 horas. Arriba de la demanda media sería, ¿no es cierto?, puede ser unidades de corriente o unidades, ¿no es cierto?, de potencia, y eso me queda adimensional. ¿Cómo calculamos la demanda media? Bueno, la demanda media viene de la expresión de la energía, donde la energía es potencia por tiempo. ¿Ya? Aquí tendríamos entonces kilowatt, y aquí tendríamos hora, o demanda media, ¿ya?, multiplicado por T. Entonces, si despejamos esto, tendríamos que la demanda media va a ser igual a la energía dividido por T. Entonces, lo que tenemos en el numerador, acá corresponde, ¿no es cierto?, a ese término. ¿Eh? Corresponde a ese término. Y abajo entonces tendríamos la demanda máxima que se registró en el periodo de interés. ¿Ya? Lo vamos a ver entonces, esto lo vamos a calcular, lo podemos calcular mediante la gráfica del ciclo de carga del consumo o mediante datos, no sé por qué se conocieron. ¿Ya? Lo mismo entonces aquí para el factor de carga de la semana, la demanda media en las 168 horas en la semana, dividido por la demanda máxima registrada en ese periodo. ¿Cómo calculamos la demanda media? Es la energía kilowatt hora dividido por el tiempo. Entonces, si vemos las unidades acá, se simplifica hora partido por hora, y abajo, ¿no es cierto?, va a estar todo en unidades de potencia, por lo tanto me queda adimensional. Si lo trabajamos en el mes, vamos cambiando solamente la cantidad de horas, 720, y si lo trabajamos en el año, 8.760, o en algún otro periodo. Repito, puse ahí simplemente para redondear, diario, mes, semana o año. ¿Ok? Bien, bueno, aquí habíamos visto un ejemplito, algo bien simple, es un consumo promedio. El consumo promedio mensual de energía es 26.000 kWh y su demanda máxima en el mes, la demanda máxima que se registró son 100 kW, calcular el factor de carga en el mes. Entonces, utilizamos esa expresión. Entonces, ya me dan a mí el kilowatt hora consumido en el mes, que serían 26.000, lo divido, ¿no es cierto?, por el P,
esto serían 36.000, lo divido por el T, que sería 720 horas, y se divide, ¿no es cierto?, por la demanda máxima registrada de 100 kilowatts. 0,5. ¿Cómo interpretamos ese valor 0,5? Significa que la demanda media es el 50 o es la mitad, ¿no es cierto?, de la demanda máxima. Pero la gracia está que vamos a tener que calcular esto de acá, a través de datos. ¿Okay? Hora por hora, kilowatt por kilowatt, en por unidad. Hay otro ejercicio similar, simplemente con otros números nomás, ¿ya? Me parece acá en el apunte, reemplazamos los 36.000 por 57.200 y la demanda máxima registrada es 436. Tenemos eso para reemplazar, factor de carga de 0,18. Repito, este factor de carga me va a permitir a mí calcular o cuantificar la energía promedio consumida de un sistema o de un equipo en un determinado intervalo de tiempo. El factor de demanda, que es lo que me permitía a mí dimensionar. Dimensionar. Factor de demanda y factor de diversidad son para el dimensionamiento. Esa es la diferencia. Y lo digo, la demanda, ¿no es cierto?, puede estar en unidad de corriente, unidad de potencia, y el factor es adimensional, como todos los factores que hemos visto. O podemos expresarlo por unidad o lo podemos expresar en porcentaje, como la tablita, ¿no es cierto?, que les envié a ustedes. Ya, entonces acá habíamos hecho un ejemplito. ¿Qué pasa si yo tengo una carga constante? ¿Qué pasa cuando yo tengo una carga cuya demanda es constante? Puede estar vamos a ponerla acá, ¿no es cierto? Vamos a ponerla, por ejemplo, en amperes. $30 dentro del periodo de 24. Si queremos calcular el factor de carga, demanda media, ¿cuál sería la demanda media para esa curva? 30, ¿no es cierto? El promedio de notas, parejito, 30 puntos me saqué en todas las evaluaciones. ¿Cuál sería la demanda máxima? 30. ¿No es cierto? En este caso, el factor de carga, el factor de carga vale 1. Para diferenciarlo del factor de demanda, ¿cuánto vale el factor de demanda para ese tipo de curva constante? ¿Cuánto vale el factor de carga para esa curva constante? El factor de carga. Perdón, el factor de demanda. ¿Sería 1 también? Porque esa es la máxima. ¿No? Aquí no, el factor de demanda era igual a qué cosa, era algo de... Demanda máxima partido por potencia nominal. La demanda máxima es 30. Es 30. ¿Y la potencia nominal? No está. No la sabemos. No la sabemos. No me la da. Por lo tanto, no puedo calcularlo. Pero si a mí me dijeran, por ejemplo, que la corriente nominal es 30 amperes, esto va a implicar, ¿no es cierto?, que el factor de demanda vale 1, ¿cierto? Máximo partido por nominal. Si a mí me dijeran que la corriente nominal es 60 amperes, ¿cuánto valdría el factor de demanda? El máximo dividido por lo conectado. El máximo vale 30, el nominal vale 60, factor de demanda 0,0. Eso. Entonces, para yo calcular el factor de demanda necesito el valor nominal, si no, no puedo estimarlo. ¿Potencia nominal? Sí, potencia o corriente nominal. Ah, cualquiera de las dos. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Potencia o corriente. Ahí lo digo. La demanda. ¿Pero van a dar valores distintos? ¿Ah? ¿Darían valores distintos? ¿Cómo hablar distinto? No, por eso te pregunto, porque la no. corriente no es lo mismo que la potencia. No, no es lo mismo, pero voy a compararla lo nominal con lo real.
porque ahí compraría el voltaje. No lo que Claro, sea necesito el por voltaje. Si yo quiero calcular un consumo monofásico, es V por I por el factor de potencia. Esto está relacionado, estas dos variables están relacionadas por el voltaje, y sería constante el factor de potencia. ¿Cierto? Ya. Si es monofásico, sería 220, y si es trifásico, como ver un ejemplo, sería raíz de 3. ¿Bien? Si yo tengo, por ejemplo, un consumo monofásico cuya potencia son 5 kilowatts, para redondear simplemente, voy a poner un factor de potencia igual 1 con un voltaje de 220 volts, la corriente nominal va a ser, ¿no es cierto?, 5000 partido por 220. Esa corriente nominal que está acá es equivalente a los 5 kilowatts. Entonces yo comparo 5 kilowatts nominal con respecto al otro. Si estoy trabajando, por ejemplo, a mitad de carga, esos 5 kilowatts se transforman en 2,5. Y por lo tanto la corriente va a estar nominal. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que a mí me había interesado era cómo calculamos cuál es la expresión de la energía. Ahí está. Si yo tengo un consumo trifásico, la energía consumida en un intervalo de tiempo dado va a estar dada por raíz de 3, el voltaje de línea. Ojo, la corriente es la corriente máxima, no es la corriente nominal, es la corriente máxima registrada en el intervalo de tiempo, multiplicado por el factor de potencia, multiplicado por el factor de carga, que yo tengo que determinarlo, y en el tiempo que a mí me interesa. ¿Ya? Y para el consumo monofásico sería B, que serían los 220, la corriente máxima registrada en el tiempo que a mí me interesa, el factor de potencia, el factor de carga y el tiempo T. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplito que aparece aquí, cómo podemos determinar. Primero determinamos el factor de carga, y una vez determinado el factor de carga, calculamos la energía. Eso ya lo habíamos comentado. Ya, ahí tengo. Supongamos que tengo ese ciclo de carga que está ahí. Y me preguntan cuánto vale el factor de carga. ¿Cuánto vale el factor de carga? De banda media dividido por demanda máxima. ¿Cuánto vale la demanda máxima? Eso es lo más claro que tengo. ¿Cuánto? 10. Vale 10. ¿No es cierto? La demanda máxima vale 10. ¿Y esto entonces qué me dice? Que en las primeras 8 horas estoy demandando 5 amperes, en las siguientes 8 horas estoy demandando 10, y en las otras siguientes, en el otro tercio del ciclo, estoy demandando 5 amperes. Entonces el factor de carga, multiplicamos la definición, ahí está. Demanda media. Estoy consumiendo 5 amperes en un intervalo de 8 horas. Es el intervalo final menos inicial. Después vamos a hacer intervalos distintos. Después estoy demandando 10 amperes en un intervalo de 8 horas. 16 menos 8. Y por último, 5 amperes también en el intervalo de 8 horas. 24 menos 16. Eso lo divido, ¿no es cierto? Lo divido por 24. Lo que aparecía aquí, lo divido por 24 y lo divido por la demanda máxima y tengo un factor de 0,66. Esa es la forma de... ¿Y esto entonces para qué me va a servir? Para calcular la energía. Está con algunos datos acá. Efectivamente, dice. Supongamos que esta carga es monofásica, 220 volts, con un factor de potencia 0,86 inductivo.
La pregunta es, y aquí me gustaría que ustedes corroboraran los valores que tenemos acá con la calculadora, ¿cuánto vale la energía consumida en el día? ¿Cuántos kilowatt hora día demando? Entonces, como esto es monofásico, decimos que energía consumida va a ser igual al voltaje, 220, por la corriente máxima, y la corriente máxima son 10, ¿ya? Multiplicado por el factor de potencia, que sería 0,86, multiplicado por el factor de carga, que corresponde a 0,66, y multiplicado por las horas en el día. Esta es la operatoria que debo hacer. ¿Ya? Esa es la operatoria. Entonces acá lo pongo en letras, fíjense, energía consumida, P por I máximo por factor de potencia por FC por T. Entonces, creo que lo habíamos comentado, pero lo vuelvo a repetir. ¿A qué corresponde este término que tengo acá? La potencia máxima. Potencia máxima, demanda máxima. Esta es la demanda máxima. Demanda máxima. Esa demanda máxima lo multiplico por el factor de carga y lo multiplico por el demanda máxima. ¿Y tengo la energía? El S creo que era energía. Energía consumida, energía demandada, promedio en las 24 horas. Entonces, ¿podríamos calcular de cuánto nos da ese valor, por favor? Si trabajamos en kilowatt hora, bueno, aquí tenemos los resultados. Díganme si concuerdan. Voltaje, corriente máxima, factor de potencia, factor de carga, periodo T, 29.96 kilowatt hora. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la demanda máxima? La demanda máxima es esta. Ese término. Esa es la demanda máxima. En potencia. Esa es la demanda máxima. Bueno, pero esto lo podemos calcular en otro tiempo, me lo pueden pedir en otro intervalo. ¿Cuánto estamos consumiendo en la semana? Bueno, simplemente cambio el 24 por 168. 210 kilowatt hora. Aquí me faltó poner semana. Semana. Pero el FC se mantiene igual, ¿no? Se mantiene, se mantiene. Si fue sacado 24 horas. No, que estoy asumiendo que se repite. Se está repitiendo. Pero el cambio es la hora. Constante. Si no, tendría que sacarlo para cada día. Claro, tendría que saber si me variara. Estoy suponiendo que se repite lo mismo en los 7 días. Si no, tendría que hacer, ¿no es cierto?, una sumatoria de los 7 días. Estoy asumiendo que se repite. 210 kilowatt hora a semana. Si me llegase a variar, obviamente va a variar el FC y tendría que sumar la energía consumida del lunes, más del martes, más del miércoles. Lo que estoy suponiendo que los 7 por eso multiplica por 7. Pero si cambio, tengo que hacerlo por cada día. Y va a cambiar obviamente el FC.
Y podría cambiar la corriente máxima también, la demanda máxima. Para simplificar los cálculos. Si a mí me pidieran en el año, cambio esto por 8.760. Bueno, aquí me aparecen los megas. Me aparecen los megas. Si yo lo traspasara, eso me da 10.93 megawatt-hora. Si lo trabajara en kilo, ¿cuánto tendría que poner? 220.000. Pero falta. Acá, este. Si yo te lo quisiera trabajar en kilo, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo por. No, multiplicarlo por 1000. Multiplicarlo por. Multiplicarlo por 1000. ¿Cierto? 10.930. ¿Cómo me quedaría? 10.000. 10.000, ¿qué más? 10.930. 930. Entonces, si yo quisiera trabajarlo en kilo, esto, ¿ya? Sería 10.930. 10.930 kilowatt hora año. ¿Ya? Y en el mes, cambio la hora, 720. Eso me daría 899 kilowatt hora mes. ¿Ok? Ya. Vamos a hacer el siguiente ejercicio que me está dando. Voy a cambiar la curva. Vamos a cambiar la curva para que no sea tan simétrica. Ahora un consumo trifásico de 180 volts. Factor de potencia 0,90 inductivo. Tiene el siguiente ciclo de carga. Tiene el siguiente ciclo de carga. Vamos a hacer una curva totalmente distinta. Por ejemplo, esa curva. Y obviamente los intervalos los vamos a hacer distintos. Esto ahí. Esto. Entonces, supongamos que aquí tenemos 7. Esa es la hora. Supongamos que aquí tenemos 11. Supongamos que aquí tenemos 13. Supongamos que aquí tenemos 14. Va a ir haciendo intervalos distintos. 21 y 24. Los valores, el mismo valor que está acá. Supongamos 15 acá. 32. Acá tengo 45. Y acá tengo 70. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto consume esa carga kilowatt hora día? Y después vamos a tratar con porcentajes, vamos a ir haciendo distintas cosas. Vamos a aplicarlo, por ejemplo, a un motor, una carga cualquiera. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es calcular el factor de carga para ese consumo. Factor de carga. La demanda máxima 70, ¿no es cierto? La demanda máxima 70. Estamos analizando esto en el día, 24 horas.
Entonces, tenemos un consumo de 15 amperes en un intervalo de 7 horas. 15 amperes en un intervalo de 7 horas. Después tenemos un consumo de 32 amperes en un intervalo de 4 horas, 11 menos 7. Tenemos un consumo de 70 amperes en un intervalo de 2 horas, 13 menos 11. Después, una demanda de 45 amperes en un intervalo de 1 hora, 14 menos 13. Posteriormente tenemos 32 amperes en un intervalo de 21 menos 14, que sería 7. Y finalmente, aquí quiero que ustedes calculen esto, 15 amperes, como las unidades para que se identifique bien, en un intervalo de 3 horas. Recuerden que la división es esta. Factor de carga. ¿Ya? Entonces, intervalos distintos. Intervalos distintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dijeron que completamos las 24 horas, 7 y 4, 11, 2, 13, 14, 21, 24. Buena, 04. 04. ¿Me da? En el tramo de 11 a 14, 45, ¿no son? ¿Qué hora? No, tengo 11 veces. 2. 04. Tengo 11 a 13. Sí, La máxima. Después baja 45. Claro, después baja 45. ¿Y se repetiría una vez 45? No, 45 se repite solamente entre las 13 y las 14. Ah, El que se repite es 32, el que se repite es 15. 04089. ¿Cero? 04089. ¿Ya? Pongámosle entonces 041. Voy a apagar el proyector para optimizar la pizarra. ¿Me da otro valor? ¿Cuánto? Entonces necesito que más cálculo. Me da 2000. No, el factor de carga debe ser menor. El 15
15 por 7. Claro, aquí tengo, repito, 4. 15 por 7 más 32 por 4 Ya. más 70 por 2 más 45 por 1 más 32 por 7 y más 15 por 13. Todo eso está dividido por 24 y a su vez toda esta fracción está dividido por 70. El factor de carga, el mínimo valor que puede obtener, o sea, el máximo valor es 1, ¿cierto? Exacto. Exacto. Sí, ahora sí me da lo mismo que te doy. 0,41, perfecto. Ya. Entonces, calculemos la energía consumida, consumo trifásico, raíz de 3, voltaje 380, corriente máxima 70, raíz de 3, B por I, coseno de phi, o factor de potencia, mejor dicho, multiplicado por el FC y multiplicado por el tiempo, en este caso 24.